Y nos encontramos hoy con el doctor Fernando García del Risco. Mi doctor, muy buenas noches. No, muchas gracias realmente por esta invitación. Para mí un verdadero placer. El doctor Fernando García del Risco es médico general de la Universidad de Cartagena. Después se especializó en la Universidad París 7 y regresó a la ciudad amurallada para transmitir sus conocimientos. Cartagena, la ciudad de toda su vida. Bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena. Mi familia es una familia corta. Mi madre es soltera, somos tres hermanos. Y yo la infancia pues la pasé en casa de mis abuelos y de mis tías, cuatro tías que todavía están vivas. Y fue una infancia muy tranquila, con mucho afecto, mucho amor. Y bueno, pues luego que ya en la adolescencia yo decido eh, hacer mis estudios de bachillerato, inicialmente a mí me pusieron en un colegio privado que ya no existe, que se llamaba León 13. Y cuando yo tenía 12 años, estaba en segundo año de bachillerato, yo me di cuenta que yo no estaba aprendiendo realmente nada. Entonces yo llegué y le dije a mis familiares, a mi mamá, a mis abuelos, que yo no quería seguir en ese colegio, que yo quería irme para el colegio público, que era el más importante de la ciudad, el Liceo de Bolívar. Y bueno, entré al Liceo de Bolívar y allí yo continué mi bachillerato y termino mis estudios en el Liceo de Bolívar y llegué a ser bachiller Coltejer. En esa época, Coltejer daba un premio al mejor bachiller del país y bueno, yo estuve postulado. Luego entonces decido presentarme en la Universidad de Cartagena para estudiar medicina. ¿Pero por qué medicina? Porque yo desde pequeño tenía una curiosidad por conocer cómo funcionaban las cosas. Yo cogía los juguetes, yo los rompía y miraba a ver por cómo se movían. Entonces ese interés por saber cómo funciona pues el ser humano y además pues la posibilidad de poder después tratar pues a esos pacientes. Entonces hago mis estudios de medicina y luego que termino mis estudios, que me gradúo, entonces me voy a hacer el año rural. Yo nunca me imaginé que lo iba a hacer en una población muy alejada de la ciudad de Cartagena, en el sur de Bolívar, en una población que se llama Morales. Esa población está a orillas del río Magdalena, una población muy alejada de la forma de poder llegar en ese momento, en ese entonces, era a través de chalupas, que son como unas embarcaciones bastante rudimentarias para la época, y así me tocaba trasladar los pacientes que necesitaban, por ejemplo, cirugía a Cimití, que era como, digamos, el municipio donde había un hospital, porque donde yo hice rural no había hospital, era una especie como de una casa que tenía unos, pues, dos consultorios, y allí, pues, durante ese año que para mí fue fundamental en mi vida, era el único médico que había en esa población, pues conocer cómo era la salud de ellos, interactuar y ver pues cómo realmente podía uno con las manos, con muy pocos pues recursos, poder brindar una atención. Entonces eso me moldeó realmente porque fue un año de mucho aprendizaje, de ver pues cómo ellos me traían esos pacientes a veces que venían desde la montaña y me los traían en una hamaca, y entonces era el medio de transporte, pues no había forma de traerlos de otra forma. Mientras estudiaba medicina, se enamoró del idioma francés y andaba siempre con un libro de medicina en francés bajo el brazo. No solo lo aprendió, sino que además se volvió profesor en la Alianza Francesa. Fueron sus compañeros quienes de tanto molestarlo le hicieron florecer la idea de ir a estudiar a Francia. Pues comencé a hacer pues la búsqueda de cómo podía yo conseguir una beca para Francia. Con la cónsul de la época, que se llamaba Nicole Robert, ya falleció, pues ella me fue dando algunas informaciones de la embajada y efectivamente sí existían las becas. Entonces tuve la oportunidad de conocer en un cóctel de un barco francés al coordinador de esas becas aquí en Colombia, el doctor Jaime Campos, que justamente
Él era gastroenterólogo, ya también fallecido. El doctor Campos me dijo pues que sí existían estas becas, pero que yo tenía que tener, bueno, primero mi diploma de francés, haber terminado la carrera y que luego esos documentos se enviaban a la embajada y luego a París. Mientras tanto, pues yo seguí mi rural allá en Morales, termino mi rural, me quedo pues laborando allá y una tarde llega una llamada. En ese entonces no había, como ahora que tenemos celulares, sino había Telecom. Entonces de Telecom llegó una llamada en donde pues mi mamá me dijo que había llegado un sobre de la embajada y en el sobre decía que me habían otorgado la beca. Y es así que yo entonces paso desde Morales, desde esa población, directamente a París. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2019 y 2021, periodo que coincidió con la pandemia. Justamente una semana antes de que nos confináramos en nuestro país, ya nombrado como presidente, habíamos hecho una visita a Santa Marta para ya comenzar a buscar los escenarios para el Congreso Nacional. Entonces la semana siguiente quedamos confinados y entonces, bueno, ¿cómo desarrollar entonces esta presidencia? Nos tocó hacer una reingeniería para entrar en la virtualidad. Afortunadamente, pues yo logré hablar con quien era presidente de la Asociación de Medicina Interna, que ya tenían alguna experiencia con algunos eventos virtuales, el doctor Vigil Carballo, que desafortunadamente el COVID se lo llevó. Y él me dijo pues que había una empresa en Cali que podía ayudarnos para hacer estos eventos virtuales. Bueno, entonces comenzamos a hacer los eventos, pues los webinars, y logramos hacer el curso internacional de urgencias que debíamos hacerlo en Barranquilla, lo hicimos de manera virtual y fue una experiencia sumamente interesante porque pues cuando uno entraba, uno tenía un avatar y uno podía pues moverse en los distintos stands que allí habían. Logramos que la empresa farmacéutica pues se metiera en el cuento y logramos así pues realizar ese evento virtual que realmente fue exitoso y así continuamos haciendo pues los eventos virtuales. Es más, algunos laboratorios decidieron hacer como unos cursos de actualización para médicos generales y también los hicimos virtuales. Pero también, en dicho periodo se realizaron otras importantes gestiones como la digitalización de la Revista Colombiana de Gastroenterología con el doctor Diego Aponte como editor. Además, se logró hacer la reforma de los estatutos, proceso que estaba pendiente desde hacía ya varios años. Al final de su periodo, se pudo realizar el Congreso de Acadia en Santa Marta de forma presencial. Logramos hacer el evento que fue el Congreso Nacional, que lo hicimos en Santa Marta con todas las medidas de bioseguridad y fue también realmente exitoso, como también el curso de actualización en Montería, de manera pues que esa fue una gestión obviamente difícil, pero logramos, gracias a que aprovechamos que la virtualidad nos podía ayudar, pues lograr pues todo esto que yo les acabo de mencionar. Fue uno de los pioneros en la creación de la especialidad de gastroenterología en la Universidad de Cartagena. Hace como unos 8 años el rector de la época, que se llamaba Edgar Parra, un día nos reunió y nos dijo, hombre, miren, pues yo creo que nosotros debemos seguir ampliando pues, el portafolio de la universidad, se pueden abrir otros posgrados. Y yo pensé, hombre, sí, yo creo que se puede abrir un posgrado en gastroenterología. Entonces comencé pues a diseñar todo, porque eso es un documento de más de 300 páginas para que el ministerio pues lo avale. Fueron unos 4 años dándole, pues creando ese documento que entre otras cosas, cuando ya yo estaba terminando el documento, llegó una guía del ministerio que había que hacerlo de otra forma, entonces tocó otra vez todo el proceso de cero. Pero bueno, finalmente lo presentamos y eso fue en el 2019. Llegó esa tremenda noticia que nos habían aprobado el posgrado. Entonces, ese es un granito de arena que yo quiero dejarle a mi universidad
y ya tenemos la fortuna de haber graduado ya 4 gastroenterólogos. Como buen cartagenero, es un fanático del béisbol, de la champeta y siempre anda con una sonrisa a flor de piel. Yo crecí en un ambiente de béisbol en la costa Caribe. El béisbol es, digamos, el deporte fundamental. Nosotros crecemos jugando con bolitas de caucho y bueno, a mí me tocó en esa época, escuchábamos pues los partidos por la radio, después ya comenzamos a ver algunos partidos en la televisión y ahora tenemos la suerte pues con todas estas plataformas de ver todos esos partidos que son realmente muy emocionantes. Y pues una de las cosas que te quería contar es que el lenguaje del béisbol se ha metido en el lenguaje nuestro. Entonces muchas de las frases que nosotros utilizamos son a veces de cosas que uno ve en un partido de béisbol, de una jugada, un pisa y corre. Entonces utilizamos ese lenguaje para describir ciertas situaciones. Eso es en cuanto al béisbol. En cuanto a la champeta, es muy importante saber que nosotros, pues, tenemos realmente Cartagena, pues nuestros ancestros vienen de África. Entonces, en la década de los años 70, algunos cartageneros, amantes de la música, viajaron a Europa, sobre todo llegaron a París, y allí traían los acetatos de música africana, pues de distinta, de Senegal, de Congo, y entonces comenzaron a ponerlas en las emisoras, y obviamente pues esa música inmediatamente fue muy atractiva, y eso prácticamente la lleva uno en la sangre. Entonces comenzamos a bailar la música africana, y ese fue el origen entonces de la champeta. Entonces fueron cogiendo aparte de ese género y se fue creando y ya es un género pues que ya prácticamente es internacional y no, pues, bailar una champeta es algo realmente muy agradable y muy especial. No, realmente nosotros los que somos del Caribe, ¿no? De la costa, el mar, tenemos una forma de vida en que, por ejemplo, expresión como cógela suave, no todo a su debido tiempo. Entonces eso nos hace que tengamos una forma de ser, pues en ese sentido, muy, muy tranquila. Doctor Fabián Juliao, muy buenos días y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Robin, por la invitación y por el honor pues, de esta entrevista. El doctor Fabián Juliao es médico general y especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, con segunda especialización en gastroenterología en la Pontificia Universidad Javeriana. Siempre se ha declarado como costeño. Yo nací en un pueblo que se llama Córdoba, en el departamento de Bolívar, en el centro de Bolívar. Me crié con mis abuelos, mis papás se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Y en ese pueblo hice mis estudios de preescolar, posteriormente hice la primaria, el colegio Escuela Urbana Mixta número 2. Ahí hice yo mi primaria. Y ya después cuando pasé a bachillerato sí fui a Cartagena a estudiar. Estudié en el Colegio de la Esperanza, un colegio pues, muy importante de la ciudad, muy bueno, muy estricto académicamente, me acuerdo todavía. Y posteriormente, pues ya a los 16 años, pues salí a Bogotá, me presenté en la Universidad Nacional para estudiar medicina. Tuvo dos importantes ejemplos en su familia que lo inspiraron para ser médico. Yo tenía un par de referentes pues, importantes en mi vida. Primero que como me crié con mis abuelos, casi que mis tíos eran como mis hermanos, ¿no? Y el tío menor de la familia, yo tengo una tía que es casi de la misma edad mía, entonces nos criamos juntos como hermanos. Y el tío que le seguía a ella para arriba es médico. Hoy en día él estaba estudiando medicina, hoy en día es neumólogo en la Universidad de Cartagena y era como mi referente, ¿no? Y adicionalmente tengo un primo que se llama el doctor Antonio Iglesias Gamarra, que también es médico, reumatólogo, muy prestigioso también en la Universidad Nacional de Colombia y también fue como mi referente. Entonces, teniendo en cuenta eso, como que te va influenciando de pequeño para estudiar medicina, ¿no? Yo creo que fueron mis dos referentes. Al terminar medicina, se especializó en medicina interna y aunque inicialmente sintió atracción por la endocrinología, se decidió finalmente por la gastroenterología. Pues medicina interna siempre me gustó, desde
que iba pues en mi carrera. Me pareció muy importante, muy pues como integral, toda esta parte pues del manejo del paciente. Entonces me gustó mucho la medicina interna y me gustaba mucho la medicina interna en la Universidad Nacional, ¿no? Mis profesores eran maravillosos, el doctor Alberto Rodríguez, el doctor Ariel Pérez, Nálida Pinilla, en fin, hay varios profesores, la doctora María Teresa Pérez, muchos profesores que me dejaron huella pues en cuanto a mi formación como médico internista. Y más adelante pues obviamente quería seguir, pues era casi que nacional de base de chiquito y quería seguir en la misma Universidad Nacional, pero desafortunadamente me tocó la crisis del Hospital San Juan de Dios a finales del siglo pasado. Eso fue, yo terminé medicina interna en el 99, empezó ya el 2000, había mucha crisis, paro del hospital y todo, y busqué otra opción y me pareció pues la más adecuada pues y la que más me gustaba pues la Universidad Javeriana, y me presenté allá, como pues obviamente hablé previamente con el doctor Alberto Rodríguez, la doctora Albijani, y pude pues hacer la especialización de gastroenterología muy bien en la Javeriana. Yo pensaba ser endocrinólogo, porque me gusta mucho la parte como hormonal, la parte pues de hormonas y todo, pero también me di cuenta que en gastroenterología también había muchas hormonas gastrointestinales interesantes, pero roté por endocrino, fue mi última rotación de R3 de medicina interna y mi penúltima, si no estoy mal, y ya casi que un mes para presentarse a la subespecialidad, y la verdad no me gustó la endocrinología, no me vi como endocrinólogo. Y me parecía bueno la gastroenterología porque combinaba, ¿no?, la parte clínica y la parte también de procedimiento, que me parecía bastante interesante y siempre como muy clínico. Cuando estaba por terminar gastroenterología, quedó una vacante en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín que le fue ofrecida inicialmente a un profesor suyo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien declinó el ofrecimiento, pero postuló al doctor Juliao. Viajó entonces a Medellín, donde además del trabajo, le encantó la parte docente del hospital. Allí rotan internos y residentes del CES, internos de las universidades Bolivariana de Antioquia, de la Universidad del Norte y de la Javeriana de Cali, y también estudiantes de medicina de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Me fui para Medellín porque básicamente había una opción laboral para gastroenterólogo en Medellín porque el doctor Oscar Álvarez, un gastroenterólogo muy conocido que se había formado en el exterior, había vuelto a Medellín en el Pablo Tobón Uribe y se regresaba a Estados Unidos. Entonces quedaba esa vacante, hablaron con el doctor Alberto Rodríguez, recuerdo, mi profesor en la Javeriana, y el doctor Rodríguez que sí, que no, al fin se decidió que no iba para Medellín y me dijo que quedaba ese lugar para trabajar. Les confieso, no conocía la ciudad de Medellín, no conocía el Hospital Pablo Tobón Uribe, pero fue la coyuntura, terminé la especialidad, en el hospital me brindaban no solamente la parte de fisiología digestiva, que uno sale muy fuerte en fisiología digestiva en la Javeriana, me ofrecían la parte de intervencionismo. Yo había estado en Chile rotando con el doctor Navarrete en la clínica Santa María en Santiago, entonces tenía entrenamiento también en intervencionismo endoscópico y el hospital también me ofrecía eso. Además, un hospital bien grande que la verdad me sorprendí mucho cuando fui a conocer, y hoy en día pues, es un hospital de los mejores de Colombia, y la verdad que estoy muy agradecido por esa oportunidad y por conocerlo y poder trabajar allí. Ya llevo 24 años trabajando en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Es un referente en el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, y ese gusto se vio reforzado al llegar a Medellín, donde encontró que muchos pacientes la padecían. Al principio todos me decían, no, eso debe ser tuberculosis, eso debe ser hongos, debe ser... Y no, mira, esto es enfermedad inflamatoria intestinal. Esto fue en el 2001 que llegué a Medellín. Más o menos en el 2005 se autorizó el primer biológico para enfermedad inflamatoria intestinal. Y uno asistía a la Congreso Internacional y había el boom de biológico. Yo decía, pero ¿por qué el boom de biológico? ¿Por qué nosotros allá no tenemos esto? No estamos utilizando esto para mejorar a algunos pacientes. Y en poco tiempo, casi que en 6, 7 años, llegamos a tener 200 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque empecé como a anotarlos, a registrarlos, y adicionalmente hicimos una consulta externa solamente para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, para concentrar los pacientes. Cuando empezaba a terminar la pandemia en 2021, el doctor Juliao asumió la presidencia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para el periodo 2021-2023. Yo creo que me tocó una gran oportunidad histórica porque recién el doctor Fernando García Rico fue el presidente durante la pandemia, yo estaba de vicepresidente y la verdad fue muy difícil, ¿no? Todos los encuentros, hacer eventos académicos. Entonces me toca a mí la presidencia después del doctor García en 2021 hasta 2023 y hay como ese boom, esas ganas de hacer ya eventos académicos, presenciales, estar todas las personas allí queriendo salir, queriendo encontrarnos nosotros como colegas, como amigos, la parte social.
y la verdad fue una experiencia muy linda. Dentro de lo que me preguntas, ¿qué más rescato de pronto de mi gestión? Yo creo que el lema era gastroenterología al alcance de todo, entonces yo quería era que todos los asociados sintieran que, a pesar de que sí, uno era el presidente, teníamos una junta directiva, los estábamos representando a ellos y que podían contar con nosotros para lo que quisieran. Lo segundo fue como acercar mucho a los residentes, Robin, y al gastroenterólogo joven, pero no después de que se graduaran, nos acercamos a ellos desde su residencia para que sintieran como ese sentido de propiedad con la asociación. Me parece que eso era muy importante y lo despertamos, y hoy el doctor Aponte pues me parece que muy bien ha continuado esta labor y me parece muy rescatable y muy importante que se continúe esta gestión con los residentes y gastroenterólogos jóvenes con el tiempo. Y lo tercero, algo que al principio me criticaron un poco, que era establecer los grupos enfocados en patología. Entonces creamos el grupo GECOL, que es el Grupo de Estudio Colombiano de Crohn y Colitis Ulcerativa, no para dividir la asociación como al principio se pensó, sino como para fortalecer los grupos siendo dueños de la asociación, y el presidente de la asociación pues pone a quien quiera como coordinador de ese grupo. Pero además terminamos de crear el grupo de intestino delgado, el grupo de neurogastroenterología, que también es muy fuerte, el grupo de páncreas, que también es muy fuerte en la asociación, que también me encanta que se sigan manteniendo y sigan haciendo muchas actividades propias, pero obviamente todas estas actividades pertenecen a la Asociación Colombiana de Gastro. Junto con la doctora María Teresa Galeano, participaron en la fundación de la Asociación Panamericana de Crohn y Colitis, PANCO, que sigue el modelo de la ECO. El doctor Juliao es actualmente presidente electo a partir de finales del 2025. Tiene además una amplia experiencia en investigar y publicar. Sobre de que hay cosas que tú puedes investigar, pero lo que más te motiva es los pacientes, ¿no? Como esa necesidad que tienen los pacientes de estar mejor. Sabemos que en Crohn, colitis, pues hay casos muy duros, a veces para unos retos tanto diagnóstico como de tratamiento muy difíciles, y eso te hace como que le cojas como amor y apego a manejar bien esta enfermedad, ofrecerle al paciente lo mejor, con la mejor calidad posible, y yo creo que eso es lo que más te va motivando, ¿no? Yo creo que a medida que tú veas más pacientes, que veas publicaciones, que leas, que revises estudios, te va motivando. Lo otro es el deseo siempre de ir más allá, o sea, no quedarse solo en la consulta, te formulo y ya, no, el deseo de ir como, ¿qué más está pasando? O sea, ¿por qué esto pasa en otros países y qué está pasando en Colombia con nosotros, con nuestro paciente con esto? ¿Por qué a los otros países le da así y cómo estamos nosotros en Colombia? Esos datos son importantes, ¿no? Tanto para la comunidad médica como para el gobierno, como para los pacientes, para todo. Entonces yo creo que eso siempre como observar mucho, motivación es súper clave. Investigar no es fácil, le quitas mucho tiempo a tu familia, tiempo libre lo dedicas a investigar, pero bueno, hay siempre, mientras haya motivación, ganas y deseo siempre de ir más allá de las cosas, pues siempre va a tener motivo para la investigación. En el colegio y la universidad practicaba el microfútbol, pero debió abandonarlo por una lesión en la rodilla. Como buen costeño, es amante del vallenato. Mi esposa hace como 10 años me regaló un acordeón, de la mejor pues, de la mejor marca y todo, y ahí la tengo guardada en la casa. La verdad que no he podido empezar clase y todo, pero ya cuando me vaya como empezando a retirar o pensionar, qué sé yo, es uno de los objetivos que tengo a futuro, que de verdad que me encanta y me siento capaz. Yo creo que voy a ser capaz de cogerle el tiro al acordeón. Doctora Aponte, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas noches, querido y respetado y admirado Robin. Cuando el doctor Diego Aponte se refiere a su familia, sus palabras siempre están llenas de pasión, amor y sentimiento. Realmente la figura paterna no la tuvimos hasta por ahí los 3, 4 años, cuando aparece una figura de mi padre, porque acuérdate que padre no es el que los tiene, sino el que los cría. Roland Roche venía de Francia, un ingeniero, constructor, y realmente fue muy valioso para mí porque me cambió y fue el que influenció casi toda mi vida. Es decir, un señor de mucha calidad humana, de ética, de historiador, sabía de todo, había vivido en la guerra, lo habían bombardeado, mejor dicho, cada vez que tú te sentabas en una reunión a hablar, él tenía historias que yo no sabía si ya la había oído o era una nueva, pero hasta el día que se murió tenía miles de historias para contar. Ya más adelante viene ya en la universidad Andreita Astrid, que inicialmente éramos muy amigos y después 7 años de novios y ya llevamos 30 años de matrimonio
nació Valentina. Valentina, mi hija hermosa, que nació cuando yo estaba en residencia de medicina interna. Y bueno, ahí mi hija hermosa, que ha sido el amor de la vida de las mujeres mías, siguió el camino y acaba de terminar medicina. Y ahí siguió el camino en la Javeriana. Tomás llegó 8 años después. Ese es un tipo con sentido común, serio, es un genio de los sistemas. Desde su infancia y durante toda la vida ha sido una persona de retos, los cuales, ya desde la primaria, lo fueron encaminando por el camino de la docencia. Bueno, primero te cuento mi kinder. Es que a diferencia de la mayoría de la gente que dice, no, es que yo estudié toda mi vida en un colegio. Yo sí tuve muchos colegios. El kinder, el Santa Teresita del Niño Jesús se llamaba. En quinto de primaria, imagínate que una tía, Luzalba, que es una de las tías más queridas, me dijo, venga, hay un colegio que se llama San Chapel de gente que vino de Francia y ahí que la cultura francesa, pero quinto de primaria no está aprobado, que si le jalas, yo, bueno, hágale, yo he sido de retos toda mi vida. Y me metí en quinto de primaria y resulta que me ponían a dar clases a los de tercero, a los de segundo, entonces yo con una tiza en el tablero dándoles clases, yo creo que ahí surgió el primer gusto por la educación y además me tocaba casi que solo entrenarme y después me hicieron los exámenes y aprobamos quinto. Entonces en quinto era muy chistoso porque ahí está el amor por la educación. Imagínate que una vez me llevaron en quinto de primaria, recuerdo, con el San Chapel y me mostraron una cosa que para mí fue única, que fue el hipódromo de los Andes. Y era carreras de caballos. Y yo iba a una apuesta a un caballo que se llamaba Kundai y gané. Eso cambió una vaina para mí. Compré una revista que se llamaba La Meta y llegaba yo los fines de semana y sacaba las estadísticas. Y creo que ahí está desde primera vez que me gustaban las estadísticas. Sacaba la probabilidad y las variables caballo, jinete, peso, distancia, si era grama, si era... Y cruzaba todas las variables y me daba las probabilidades de ganar. Y me iba bien y ganaba. Entonces los profesores me buscaban, yo en quinto de primaria. Una vez hasta nos ganamos una vaina que mi papá me dijo, a la Chino, demuéstrale a esta gente que tú sabes de esta vaina. Y nos ganamos todos los caballos. Y yo me ganaba, eso era facilito ganar plática, no mucha, pero con eso vivía y todo eso. Hasta que me pillaron ahí la rectora del colegio y dijo, oiga, venga, ¿cómo así que un chino de quinto de primaria apostando y todos los profesores detrás de él? Y me llamaron y me dijeron, te deje de apostar. Mira cómo es la vida, pues con uno para un lado, para el otro, y yo iba de apostador. Y me frenaron y mi papá me dice, la Chino, se acabó la vaina, Chino, te tocó dejar esa vaina. Y la dejamos. Después vino el bachillerato, colegio anglo-francés, que tenía también la cultura francesa, y otra vez me pusieron un reto en cuarto, oye, pero es que ese es un colegio pequeño, vete para el americano, allá sí no vas a ser buen estudiante. Se me facilitaba estudiar, realmente me gustaba la competencia, el estudio, y era como dirían hoy en día, este chino es bueno para el estudio. Yo ocupé el primer puesto desde el primer día hasta el último día, y en el americano me dieron el premio a mejor filosofía, francés, química, mejor bachiller. Eran retos, yo siempre he sido de retos, a mí pónganme el reto y hay que sacarlo adelante. El doctor Diego Aponte es médico general y especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana con el Instituto Nacional de Cancerología, con segunda especialización en gastroenterología en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué aprendí en la Javeriana? En la Javeriana aprendí la bioética. El padre Llano fue para mí un tipo muy especial, era PhD en teología y en bioética en Roma, un tipo que le enseñaba a uno la importancia de los valores, la importancia de la ética. Creo que eso fue lo que más marcó la Javeriana. Ya después el Instituto Nacional de Cancerología, ya le había dicho a Andrea, ya llevamos 7 años y venía de rural, había comprado un carrito y había trabajado, mi primer trabajo en Colsanitas, he hecho de medicina domiciliaria, de urgencias, de consulta, y ya 3 años dije, no, ya me tengo que especializar, pero pues ya 7 años con Andrea, entonces yo me presenté y yo hacía cuentas, porque ya empezaba a pagarme las vainas yo, y decía, uy, esto está muy caro en la Javeriana, y me encuentro un programa que tenía unas rotaciones, cardiología en Chayo, neumología en San Ignacio, gastroenterología en la Nacional, nefrología en San José, neurología en el Instituto Neurológico, una maravilla de programa y gratis, y avalado por la Javeriana, y no, este es el mío.
Entonces, cuando conocí eso, me fui para allá, pasé afortunadamente, ya estando en el instituto, pues éramos muy hermanos, se quedaba al frente del San Juan de Dios y conocí profesores brillantes y excelentes y las rotaciones eran allá, en la de gastroenterología. Un día pasé a San Juan y dije, no, ya es hora, ya llevaba como 3 años en el Instituto de Cancerología coordinando todo medicina interna y siendo el internista con casos muy complejos y difíciles. Y dije, voy a pasar y me voy a presentar, ya es hora, a San Juan. Y la fortuna de que me presenté a gastro y pasé de primero. Yo, uy, mi chica, qué bueno, esto es una señal. Y empecé a apasionarme por la gastroenterología, gente espectacular, compañeros espectacular, gente, muchos genios. Martín Gómez era mi compañero, Alberto Ángel, Marta Rosas, gente muy querida, muy brillante que eh, me abrió los brazos y me enseñaron mucho. Y aprendí otras cosas, así como las Javeriana aprendí muchas cosas, aquí fue el libre pensamiento. Me pareció tan fascinante el contraste entre una escuela y otra escuela. Aquí era el libre pensamiento, o sea, podías ser tu estudiante quinto semestre, que si tenías el conocimiento eras valioso. Y veía un profesor brillante, altísimo, que se sentaba con uno a tomarse un café o alguna cosa y hablar de academia, eso me pareció espectacular. Entonces el San Juan de Dios fue como una forma diferente de ver el mundo y ver esos contrastes. Yo era fascinado, gente muy chévere. Descubrí también mucho en la investigación. El jefe era el doctor Oscar Gutiérrez, el profesor Gutiérrez, que yo le decía como, eso es un genio loco, decía yo, el doctor Gutiérrez, con todo el respeto, profesor Gutiérrez. Él solo vivíamos detrás de hielos para meter muestras de nitrógeno líquido, para hacer investigaciones. Es que el doctor Gutiérrez ha sido, creo que, el mayor investigador de más impacto en la historia de la medicina. La revista Semana hace como 10 años hizo los científicos 100 más famosos y él estaba ahí por el número de impacto de publicaciones. Entonces un día le dije, venga, doctor Gutiérrez, yo quiero hacer una vaina, porque ahí era un nerd científico, metaloproteínas en cáncer gástrico. Y yo, pues es una locura, ¿cómo va a hacer una tesis de esa vaina aquí? Entonces me dijo, camine. Y me llevó y me presentó a Patarroyo. Y Patarroyo en ese momento era un dios con el Instituto de Inmunología. Llego yo a ese Instituto de Inmunología porque San Juan tuve la fortuna de conocer San Juan, pues madre, un hospital, edificios Luis XV que de pronto tú conociste, cuadros como de 7 metros por 5 metros en esas entradas, y me recibe el doctor Patarroyo y me dice, ¿qué quiere, chino? Que no, yo quiero hacer que es que metaloproteínas. Y yo dije, no, este chino me va a sacar, este doctor. Te va a presentar a una persona que te va a interesar. Entonces allá me llevó a una esquina y había un muchacho allá, tenía una revista ahí que decía Proteins. Y me dijo, venga, este muchacho tiene una idea que es muy interesante, apoyemos la vaina. Me acuerdo que me senté con este muchacho y yo, ¿tú qué haces? No, yo soy químico. Yo crecí, no, yo voy a hacer una investigación de metaloproteínas, le decía, y me río. Entonces él dice, metaloproteínas, claro, ¿cómo es tu nombre? Diego, no, yo te puedo ayudar, yo sé algo de eso. Y yo, bueno, bien, pero ¿qué? ¿Cómo podemos hacerlo? No, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces yo empecé a hablar con él y le decía, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy un químico y la cosa. Bueno, pero veo que lees mucho y proteínas, como de lo que voy a trabajar. El tipo me dice, no, sí, mira la carátula. Yo miro la carátula y le digo, bueno, ¿y tú qué? ¿Dónde aprendiste esto? Y me dice, no, es que yo soy doctor en metaloproteínas en Chicago. Yo, ay, hijo de madre, yo, de verdad, me dijo, sí. Y esta revista, me dijo, no, esta fue la metaloproteína que yo aislé, esa es la revista Proteins, y en este número sacaron mi metaloproteína. Ese tipo era el nivel de gente con la que se rodeaba Patarroyo. Ahí entendí que uno tenía que rodearse con la mejor gente para hacer las cosas brillantes. Un tipo me enseñó a hacer inmunoensayos, metaloproteínas, sacar pesos moleculares con enzimografías. Sacamos unos trabajos muy lindos. Y íbamos a seguir trabajando porque yo era un científico ahí, pero fue cuando cerraron San Juan y se acabó el Instituto de Inmunología. Perdimos contacto, pero eso de investigación, pues mira, grandes cosas que se estimularon ahí en San Juan de Dios. Hacia finales del año 2000, empezó a oír hablar de un médico recién llegado de Francia, quien estaba innovando la gastroenterología con una técnica novedosa. Como residente de gastroenterología, solicitó una rotación con el doctor Luis Carlos Sabac en la clínica Reina Sofía, donde aprendió de él no solo ultrasonografía endoscópica,
sino además la diplomacia y el manejo administrativo. Por sus calidades, fue invitado por el Dr. Sabac a quedarse trabajando con él y posteriormente a colaborar en la creación del programa de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas y a ser su primer y hasta ahora único coordinador. Y en el 2011 me mandaron de la WGO a hacer el Train the Trainers. Y yo creo que ese entrenamiento cambió mi vida para siempre. Porque en el Train the Trainers aprendí por primera vez un poco de técnicas que yo realmente no sabía. Uno creía que era profesor ahí, no sabía nada. Ahí aprendí cómo enseñar habilidades, cómo hacer una retroalimentación positiva. Muchas técnicas de Train the Trainers, pues está dirigido a eso. Después de un importante recorrido en las juntas de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, donde fue presidente entre 2012 y 2014, fue el editor de la Revista Colombiana de Gastroenterología en el periodo 2019-2021 y es actualmente el presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Yo no sabía nada de una revista, yo dije que no, pero me seguían insistiendo, ya había hecho epidemiología. Entonces dije, bueno, pues es otro reto, hagámosle. Y pusimos algunas cosas, inversión de la pirámide. Yo había detectado que lo más importante era el comité y no tanto los lectores. Entonces dijimos, venga, pero démosle una vuelta, inversión de la pirámide. Lo más importante es el lector, después sigue el autor, después sigue el revisor y después ahí sí el comité. Creo que lo más importante que hemos hecho es crear los 14 comités, aparte de los 4 que ya existían. Ya existía GECOL, Enterocol, existía Páncreas y existía Neurogastrocol. Pero realmente yo creo que en búsqueda permanente de la CES, excelencia, ética, equipo, educación, todo así es nuestro lema. Lo primero que creamos fue 18 comités, 14 más los 4 que existían, y creo que no tenemos sino agradecimientos para cada uno de ellos. Hemos hecho la semana digestiva, que fue una locura que nos inventamos y que gracias a Dios nos salió bien, porque era un reto loco. Y bueno, vinieron 26 profesores internacionales, 60 nacionales, 1.200 asistentes, el Congreso de Interacción de Profesores Gastroenterólogos Jóvenes y Residentes en Paipa y en Montería, los cursos regionales, lo que estamos trabajando en los miércoles de la ACG virtual. Seguimos, mira que ya en conjunto con el doctor Sabague tenemos ahí, hicimos la propuesta y nos dieron el WGO, el Congreso Mundial del WGO para el 27 o el 28, todavía está ahí, pero ya nos lo dieron por encima de Brasil y la India. Y ese sí es un reto que va a quedar, ese es un reto que le queda a los que vienen, ya nos dieron el aval, tenemos eso, pero hay que trabajar muchísimo. Aunque no se considera un gran deportista, se le mide a cualquier deporte. Una de sus grandes pasiones es la pesca, pero hay otras que también lo hacen muy feliz. Pero la lectura, la filosofía, la historia de la filosofía es una de mis pasiones. Me pongo a leer y me puedo irme para mi casa en Huasca y me pongo a leer filosofía, historia y ahí me quedo en eso. Y compartir con la familia, para mí más importante que cualquier cosa es la familia. Bueno, yo siempre digo que la gente tiene que tener mucha actitud para hacer las cosas, sentir la pasión y tener la actitud y no quedarse con las ganas. Es decir, intentar, intentar, intentar. Si te das cuenta, mi vida es un ejemplo, intentar. Muchas veces se logró, muchas veces no, pero muchas veces se cayó, pero fue una oportunidad para aprender a volver a intentar y sacar adelante los proyectos. Siempre hay que intentar, siempre hay que dar lo mejor de uno, siempre hay que ser buen ser humano. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran a futuro? Pues como una persona que siempre intentó, que siempre tuvo pasión de lo que hizo y que nunca se quedó con las ganas de intentar hacer algo. Siempre lo que quiso hacer y lo que soñó lo intentó y la mayoría de veces lo logró, gracias a Dios.